Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Marcos presenta con este episodio, que solamente tiene él, la dificultad y la resistencia de parte de los discípulos para aceptar que la buena noticia del Evangelio, el mensaje de Jesús, es también una propuesta para los pueblos paganos. Indica Marcos con la figura de un sordo tartamudo la actitud de los discípulos ante la integración de los paganos en la nueva comunidad. Asimismo, señala con esto el obstáculo que les impide el seguimiento y que deben superar. El episodio se localiza en la Decápolis, en la orilla oriental del mar de Galilea, en territorio pagano. Decápolis es una palabra griega que significa 10 ciudades. Eran ciudades de cultura greco-romana. Con esto, el evangelista nos quiere contar que la propuesta de Jesús abraza también al mundo pagano. Es aquí que encuentra la resistencia. Por eso en este episodio el evangelista, a través de la figura del símbolo del sordo tartamudo, representa la resistencia de los discípulos. Ellos son sordos, es decir, no acogen el mensaje universalista de Jesús y por esta razón no pueden exponerlo. El relato está lleno de simbolismos que hacen imposible interpretarlo como crónica de unos hechos. Hay que tener en cuenta que Jesús nunca identificó el reino de Dios con una supresión de las limitaciones humanas. Por tanto, el sordo tartamudo es símbolo de la incomprensión y resistencia al mensaje de Jesús. Los discípulos de Jesús no comprenden su mensaje y por tanto no pueden transmitirlo correctamente. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. En la tradición profética, la sordera o la ceguera son figura, metáfora de la resistencia al mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento, estas imágenes son comparables también con la incomprensión y la resistencia al mensaje de Jesús. La palabra tartamudo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en este relato en Marcos 7:32, y una sola vez en el Antiguo Testamento, en Isaías 35:6. En Isaías se menciona esta palabra en el contexto del éxodo de Babilonia. La alusión que hace Marcos a este pasaje señala que la escena evangélica trata de la liberación de Israel de una esclavitud u opresión, así como en su momento, en su época, los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Babilonia. Según Marcos, son pues los discípulos o seguidores israelitas, es decir, el nuevo Israel conformado por Jesús, quienes están representados en el sordo tartamudo. El término tartamudo designa en el plano narrativo a un individuo que no habla normalmente. En el plano representativo o teológico alude al hablar de los discípulos que transmiten un mensaje contrario al de Jesús. El obstáculo que impide a los discípulos aceptar el mensaje de Jesús es la sordera, y esa sordera les impide proponer el verdadero mensaje. Por eso se habla de la tartamudez. Entonces, sordo representa a aquel que no escucha, el que no entiende el mensaje de Jesús. Es símbolo de la cerrazón total. Los discípulos no entienden, no perciben el mensaje universalista del amor de Dios predicado por Jesús. No les cabe en la cabeza que Dios pueda amar a todos los seres humanos por igual. Por tanto, esa sordera es la ideología nacionalista y exclusivista del judaísmo. Los discípulos siguen manteniendo la superioridad judía y no acaban de aceptar la igualdad de todos los pueblos en relación con el reino de Dios. Por eso actúa Jesús primero sobre el oído para cambiar la mentalidad, para cambiar esa cerrazón, esa mentalidad nacionalista, exclusivista, cerrada. En cambio, el tartamudo es el que no se expresa bien. En este caso, quiere decirnos Marcos que hay discípulos
que transmiten, que predican el mensaje de manera contraria al querer de Jesús. Así pues, Jesús debe liberar a estos discípulos representados en el sordo y tartamudo. En primer lugar, debe liberarlos de la sordera, es decir, de su cerrazón e incomprensión. En segundo lugar, debe liberarlos de su tartamudez, es decir, de esa manera de predicar, proclamar, contraria a la buena noticia del reino de Dios. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Aquí todo es simbólico. La acción de Jesús es doble, conforme al doble defecto del hombre, del personaje. Primero, parece perforarle los oídos, le metió los dedos, indicando que a pesar de la resistencia, a pesar de la cerrazón que presentan los discípulos, Jesús es capaz de hacerles llegar el mensaje del universalismo. Jesús es capaz de hacerles entender. Luego le toca la lengua con su saliva. Para interpretar este gesto hay que tener en cuenta que en la cultura judía de esa época se pensaba que la saliva era aliento condensado, concentrado. Por tanto, la saliva es símbolo del espíritu, porque espíritu bíblicamente significa aliento. Entonces, la aplicación de la saliva simboliza pues la transmisión del aliento del espíritu. Así pues, con este simbolismo, Marcos nos quiere decir que Jesús les transmite a estos discípulos su aliento vital, es decir, su espíritu, para que puedan proclamar el mensaje inspirados por su espíritu. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Entonces Jesús levanta la mirada al cielo como gesto de petición a su Padre Dios. Esto subraya la importancia de la acción que está cumpliendo y expresa su sentimiento de pena o tristeza, el suspiro por la prolongada obstinación de los discípulos. La orden de Jesús la expresa Marcos con un término arameo, efatá, indicando con ello que el suceso o la acción está referido a Israel. Es decir, cuando en el Evangelio de Marcos se usa una palabra aramea, la lengua hablada en aquel tiempo, significa que el episodio está relacionado con los discípulos de Jesús que eran de esta lengua, es decir, de procedencia judía. Efatá, es decir, ábrete. Inmediatamente se le abrió el oído. Es curioso que aquí el evangelista, para referirse a oído, no usa la palabra que utilizó en el versículo 33, sino que usa otro término, aquai, quizá para indicar más bien que el problema era de comprensión, no de una cuestión física del órgano. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús prohíbe divulgar el hecho porque sabe que esta apertura no es definitiva. A pesar del repetido aviso de Jesús, los circundantes son optimistas, piensan que todo está arreglado. Sin embargo, como el camino será largo, Jesús más adelante deberá reclamarles nuevamente por su incomprensión. Así pues, con tal de evitar que divulgasen esta experiencia antes de asimilarla, les prohibió Jesús que lo dijesen a nadie. Pero cuanto más se lo advertía, más y más lo pregonaban ellos, señal de que no habían entendido nada. Todavía hoy muchos continúan predicando sin haber entendido ni asimilado el mensaje. El plural, los sordos y los mudos, con que finaliza el relato, que se refiere a la única curación anterior, en singular,
insinúa de nuevo que el sordo tartamudo es una figura representativa simbólica, porque si el relato trata de un sordo y tartamudo, no tiene sentido que al final hable en plural de los sordos y los mudos. La frase "todo lo hace bien" es una referencia al libro del Génesis, a la creación. Marcos ve en la actividad de Jesús la continuación de la acción creadora del Padre Dios. Es una acción que no termina, sino que es permanente. Nuestra sordera afectiva, emocional, laboral, religiosa, política, económica, ecológica, es decir, sordera y cerrazón ante mensajes claros que proceden del Evangelio y que no nos llegan a las entrañas, no nos tocan, porque hemos taponado los oídos o solo nos llegan algunas frases que nuestro tímpano rápidamente filtra para que no se nos altere la zona de confort en la que vivimos, o dicho de otra forma, solo escuchamos lo que nos conviene y lo que nos sirve para justificarnos. Nuestra tartamudez no nos permite comunicar correctamente la buena noticia del reino. Ábrete a la proclamación compasiva y amorosa del Evangelio y derriba esos discursos justicieros, aterradores, discriminatorios, excluyentes, simplones, insustanciales, cerrados, manipuladores, anacrónicos, etc. El discurso de la apertura concierne a todos los cristianos, a todos los niveles y momentos de la vida de la Iglesia. Pero para nosotros, en este momento de la historia, la invitación a la apertura se aplica de manera especial, pues la Iglesia está a las puertas de emprender una nueva etapa en su camino sinodal. Ábrete, Iglesia, si quieres ser la Iglesia de Jesús. Efetá, ábrete al Evangelio. Ábrete a vivir tus capacidades más allá de miedos y comodidades. Ábrete a los marginados y excluidos de este mundo. Ábrete a los demás de manera asertiva y bondadosa. Ábrete a hacer de este mundo un lugar mejor. Ábrete a la vida, ábrete a la familia. Ábrete a la paz y a la reconciliación. Ábrete a la solidaridad y al servicio. Ábrete a los que piensan, creen, viven y hacen diferente. Ábrete a compartir tus conocimientos y tus recursos con el próximo y con el lejano. Jesús se muestra como un hombre abierto en su corazón, en su mirada, en sus acciones, siempre anunciando anchura, libertad, amor. Que la Iglesia se atreva a abrir puertas y ventanas, anclada en la palabra dada por Jesús, no tema transitar por caminos nuevos, con nuevas formas y palabras nuevas. Ojalá que los sordos dejen de hacerse los sordos y que los mudos tomen la palabra y hablen clara y libremente. Piensa en una madre soltera que va en una iglesia, en parroquia y al secretario: quiero bautizar al niño. Y luego este cristiano, esta cristiana dice: no puedes porque no estás casada. Pero mira, esta chica que tuvo el coraje de tener su embarazo y no devolver su hijo al remitente, ¿qué cosa encuentra? Una puerta cerrada. Esto no es un celo apostólico. Aleja del Señor, no abre las puertas. Y así, cuando estamos en este camino, en esta actitud, no hacemos el bien a las personas, a la gente, al pueblo de Dios. Pero Jesús instituyó 7 sacramentos y nosotros, con esta actitud, instituimos un 8º, el sacramento de la aduana pastoral. O una chiesa che soltanto guarda le piccole regole di abitudine, di atteggiamenti. È una chiesa che tradisce la propria identità. Una iglesia que se cierra en sí misma y en el pasado, que solo ve las pequeñas reglas y actitudes, es una iglesia que traiciona su identidad.